¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos de la esperada inauguración del Parador de San Marcos, remodelado durante más de 3 años y que acaba de abrir sus puertas. Además, analizaremos cómo ha afectado la pandemia a la realización de prácticas en empresas para los jóvenes estudiantes. Y por último, visitaremos el Museo de la Inmigración Leonesa, tras las huellas de los que un día dejaron su tierra en la provincia en busca de un futuro en países como México. Estos son los 3 temas que les proponemos hoy. Acompáñenos, aquí comienza Informe León. Después de 3 años de obras de restauración, el Parador de San Marcos reabre sus puertas con 5 estrellas gran lujo. La oferta será de apenas 51 habitaciones, pero con un importante peso en su fondo artístico. Se ha hecho un trabajo de selección para exponer casi 500 obras de gran valor. Un conjunto de obras de arte que da a quienes se hospeden o a quienes lo visiten una experiencia casi museística. Esta fue la última vez que lo vimos abierto, era el 15 de diciembre de 2017. El Hostal de San Marcos, uno de los paradores más emblemáticos de la red nacional y una joya arquitectónica del Renacimiento español, se despedía para someterse a una profunda reforma que se ha dilatado algo más de lo previsto. Estamos ahora mismo evaluando no solo el proyecto original, sino distintos proyectos, teniendo en cuenta también cómo se dota este parador que hoy abrimos, la primera fase, y por lo tanto esperemos efectivamente pues que podamos tener un proyecto. Una nueva y renovada imagen con una reducida oferta, 51 habitaciones y con salones y nuevos espacios comunes y reconocibles incluso. 3 años para una reforma más que necesaria, todos lo sabíamos, para un parador que ya era una maravilla y que ahora va a ser aún mucho mejor. Va a seguir siendo un 5 estrellas gran lujo y desde luego la reforma va a llevar a que todos los leoneses, y yo diría que todos los españoles, estén verdaderamente orgullosos del Hostal San Marcos. El parador, que se dividía en 2 espacios diferenciados, el parador histórico, Hostal de San Marcos, y el edificio moderno de los años 70. Esta última edificación ha sido derribada en este tiempo, por lo que la oferta hotelera se ha visto reducida. La ampliación, con un nuevo edificio colindante, se contempla en una segunda fase, aunque sin concretar inversión ni plazos de ejecución. El nuevo San Marcos es un edificio con estética ecléctica donde se exponen casi 500 obras de arte que pertenecen a su rico fondo patrimonial. El Parador de León cuenta con 1000 obras de arte, obviamente unas con más valor que otras. Durante todo este tiempo las hemos preservado y hemos restaurado muchas de ellas. Ahora llega el momento de exponerlas y yo quiero en primer lugar agradecer a la comisión de expertos que nos ha ayudado, nos ha asesorado para museizar el Parador de León, para que tenga un sentido artístico que antes no tenía. Y para ese objeto vamos a contar con 500 obras de arte, aproximadamente con la mitad, incluso con alguna que no estaba en León, que va a venir a León para ayudar a museizar ese parador. Y el resto, las 500 restantes, por supuesto, quedan a disposición de las autoridades leonesas para que queden en León y se puedan exhibir allí. Obras que llevaban aquí más de medio siglo desde su inauguración como hostal el siglo pasado. En 1965 se inauguraba el rehabilitado edificio de San Marcos de León. Así lo contaba Nodo. El edificio de San Marcos de León, obra de Juan de Badajoz, es un prodigio plateresco que se extiende a la orilla del río Bernesga. Ahora ha sido habilitado para hostal de lujo por la Subsecretaría de Turismo. Este monumento nacional fue la casa primada de la Orden de Santiago, a cuyos maestres se alude en esculturas y medallones, así como a personajes sagrados e históricos. En este soberbio palacio estuvo preso 4 años don Francisco de Quevedo, por orden del conde duque de Olivares. La transformación en hostal de lujo ha sido realizada a tono con su calidad monumental. Un trabajo de musealización de las obras que crean un discurso expositivo para disfrute de los clientes hospedados y de cualquier visitante. San Marcos va a ofrecer una nueva visión de la obra artística, una visión más enfocada a un discurso expositivo, a un concepto, a un proyecto elaborado por una comisión de expertos con la que hemos colaborado, que son críticos e historiadores del arte del mayor prestigio que hay ahora mismo en España, que nos han ayudado a seleccionar las piezas de la colección de paradores para potenciar un discurso. La gran fachada renacentista, que a veces se denomina plateresca, no exactamente, que todo el mundo conoce, está repleta de detalles clasicistas y sobre todo de medallones que efigian a los monarcas de la época, pero también a héroes y gobernantes mitológicos de época griega y romana.
El gran techo de Lucio Muñoz es el hilo conductor de la selección de obras que han realizado expertos en arte. Se ha hecho una selección teniendo siempre al edificio presente y no se puede decir, porque no sería correcto, que la intención era convertir al Parador en un museo, pero sí musealizar las piezas. Y este es un punto importante, o sea, tratar las piezas seleccionadas desde criterios museográficos muy actuales. Eso ha implicado cuestiones de conservación, de restauración, de enmarcación, en algunos casos incluso de reenmarcación, para presentar al público una unidad, un conjunto. El discurso gira en torno, el de la obra contemporánea, en torno al techo de Lucio Muñoz, que ya se encontraba con anterioridad en el establecimiento, y en torno a ese discurso, por un lado, nos centramos en la figura de Lucio y su entorno más cercano, y luego en los años 50 y 60 en la abstracción y la figuración, dos movimientos que van de la mano, que van ligados y que unen a muchísimos artistas. Espacios diáfanos y habitaciones de gran lujo, ornamentadas con un conjunto de piezas de artistas renacentistas que reflejan, entre otros, el espíritu de la Orden de Santiago, que ocupó este edificio como sede en 1152 y que sería uno de los principales focos de su implantación en la meseta en 1530. El asentamiento del Renacimiento en tierras no solamente leonesas, sino también hispanas. Es en ese momento cuando llegan escultores de primera talla, como sobre todo Juan de Juni, que se instala en León, viene de Francia, se ha formado en Italia y realiza aquí una pieza maestra del Renacimiento español, como es el Nacimiento, que está en uno de los rincones del claustro y que es una obra soberbia, maestra de la relivaria del siglo XVI. Además colabora con otros cuantos en la sillería de coro, que es una de las piezas más importantes de ese tipo de la talla, en este caso en nogal, que se pueden encontrar en toda la península. Pero también otros trabajos más contemporáneos y no por eso menos importantes. Los años 50 es un momento fundamental dentro de la historia del arte español. Hay una renovación artística que viene desde la preguerra, desde antes de la guerra civil. La guerra había acabado con una primera renovación artística que es retomada en los años 40 y especialmente en los años 50. Eso hace que las obras reunidas en León presenten un momento fundamental de la historia del arte español. Entre ellos está también el enorme conjunto de Bela-Zanetti. José Bela-Zanetti es un artista de formación leonesa, muy querido en la ciudad, que se exilia y no vuelve a España hasta los años 60, un pintor de temática campesina, muy marcada por sus vivencias de la guerra civil, y en Paradores ha querido recoger en León toda la obra de este artista que está dentro de la colección, tanto un conjunto muy extenso de dibujos como un lienzo importante de los Reyes Católicos. Vamos a encontrar una nueva visión, y hay incluso artistas que van a utilizar los dos lenguajes, como Canogar o Barjola, que vamos a encontrar de ellos, tanto obra en figuración como obra en abstracción. Algunas intervenciones en espacios de gran valor y la selección de obras ha despertado una fuerte polémica. Paradores asegura que las piezas de menor relevancia que colgaban en habitaciones o zonas recónditas y que no se exhibirán en este remozado parador quedarán a disposición de las autoridades de León. Podemos ver en la actualidad prácticamente todo el patrimonio que San Marcos tenía antes de empezar estas obras. Incluso se han traído obras de otros paradores pertenecientes al Fondo Cultural de la Red, que supera las 9.000 piezas. Que también hay algunas obras en habitaciones, la mayor parte de la obra, igual que hacemos en la mayoría de los paradores, intentamos que estén en las zonas comunes de los paradores para que los visitantes, no solo el cliente alojado, sino el visitante que se acerca al parador, pueda disfrutar de ellas. Y además hay un valor añadido. En los paradores se disfruta del arte de otra manera. No es la visión de un museo, es una visión totalmente diferente, es un momento de disfrute que se hace en un hotel, por ejemplo en San Marcos, en un edificio emblemático, poder disfrutar de una obra de arte tomando un café o en tu propia habitación o paseando por una galería. Las reservas ya están en marcha desde hace unos días, con precios que rondan entre los 195 € de una habitación estándar y los 536 de la suite. Un nuevo San Marcos que tras la reforma integral vuelve a la red de paradores, situando a León como uno de los destinos más deseados.
Las prácticas siguen siendo prioritarias para los estudiantes que quieren hacerse un hueco en el mercado laboral a pesar de la pandemia. Las empresas siguen buscando a jóvenes responsables que hablen al menos 2 idiomas o que sepan trabajar en equipo, cualidades que transmite la Universidad de León a través de su formación académica y de la experiencia de un primer empleo. Una tarea difícil, eso de buscar oportunidades en el mercado laboral en plena pandemia. Más de 20 países firmaron en 1999 un acuerdo de colaboración para poner en común los estudios superiores, lo que se conoció como la Declaración de Bolonia. A este plan se unieron más de 20 estados, un sistema que buscaba incrementar la movilidad de profesores y alumnos por toda Europa, pero también facilitar la empleabilidad. Los responsables de los centros, escuelas y facultades de la universidad, tienen en su página web esa relación de empresas, quiero insistir, no solo locales, sino también provinciales, de ámbito nacional y de ámbito internacional, para que los alumnos puedan seleccionarlas. Siempre que hay alguna convocatoria de prácticas Erasmus, pues eso se difunde en redes sociales y, bueno, en clase incluso los profesores, bueno, pues animan a los estudiantes a realizar prácticas, y siempre cuando se realizan fuera del país pues tienen el valor añadido de que bueno, viajan y se ponen en contacto con la forma de hacer de otros países. Sin embargo, con el primer estado de alarma, muchos estudiantes tuvieron que paralizar tanto sus prácticas en el extranjero como en España. El que iba a ser sin duda el gran paso hacia el mundo laboral se tuvo que posponer hasta el fin del confinamiento. La Universidad de León recuperó su actividad habitual en mayo, incluyendo las prácticas. Desde la institución remarcan la importancia de esta experiencia laboral, ya que complementa el aprendizaje académico. Normalmente es el primer contacto que tienen los estudiantes con la empresa. Eso es muy importante porque les pone un poco, como yo digo siempre de manera así coloquial, con la vida real, ¿no? Les pone en contacto con las empresas y ellos es cuando pueden aplicar todos esos conocimientos que en la universidad, bueno, pues han adquirido de forma teórica. Al final la universidad nos está dando la oportunidad de que nuestra primera experiencia laboral o una de nuestras primeras experiencias laborales sean empresas donde su actividad esté relacionada con aquello que estudiamos o aquello que nos gusta. Y las compañías se benefician de estas nuevas incorporaciones. Siempre quiero hacer hincapié en que es una parte fundamental para los estudiantes, pero yo creo que para las empresas también es muy bueno, ¿no? Porque pueden también ver lo que se está haciendo en la universidad, pueden ayudarles muchas veces para modernizar o para cambiar alguna parte de las empresas, porque siempre hay que tener en cuenta que un porcentaje muy alto del conocimiento que se genera en las universidades. Eso, desde los profesores, se lo trasladamos a los alumnos y los alumnos lo trasladan a las empresas. Vincular la universidad con el mercado de trabajo ha sido una de las demandas históricas de las empresas, especialmente al encontrarse con jóvenes sin ningún tipo de trayectoria profesional. Por esa razón, el Plan Bolonia contempla 2 tipos de prácticas que se encuentran en todos los estudios de grado. Las prácticas curriculares son las que están en el plan de estudios de los grados y en algunos grados son obligatorias y en otras son optativas. Y luego tenemos las extracurriculares que, como su nombre indica, se hacen fuera de currículum. Y bueno, los alumnos las hacen en los últimos cursos, suelen aprovechar los periodos vacacionales. En función del número de créditos, pueden ser de 6, 12, incluso 18 créditos. En la Facultad de Económicas, por ejemplo, se redujo a 12 créditos, y sí, básicamente todos los grados tienen su asignatura, que se llama, es una asignatura igual que otras, donde el alumno tiene una calificación. En cuanto a las prácticas curriculares, quiero insistir en esto. En ambos casos será imprescindible tener cursados la mitad de los créditos y que además exista un convenio, aunque la ULE siempre está abierta a nuevas propuestas. Ambas partes, la universidad y empresa o institución, pues regulen un poco cómo va a ser el desarrollo de las prácticas. Cada convenio tiene un anexo. El anexo lo que se realiza es un contrato específico para cada uno de los estudiantes, en cuanto al número de horas, si hay una retribución, el centro de trabajo. Hay activos más de 3.000 convenios, o sea que es muy difícil decirte con qué empresas, porque como te puedes imaginar son empresas de todo tipo. Y no solamente son empresas, sino también son organismos públicos, muchos centros de investigación, otras universidades. No solamente de España, tanto empresas como centros de investigación como universidades también son de otros países. El proceso para las prácticas curriculares y extracurriculares será diferente. Cada facultad y luego concretamente cada grado
tiene un coordinador de prácticas que se encarga un poco del tema de gestionar todo lo que viene a ser el papeleo y el poder efectuar las prácticas correctamente. Esto con las prácticas curriculares. Con las prácticas extracurriculares es un procedimiento similar que hay que ponerse en contacto con el COIE. El COIE es el Centro de Orientación y Formación de Empleo de la ULE. Su objetivo es ayudar a los universitarios y a las corporaciones para llegar a un acuerdo. Pueden contactar con la oficina a través de su correo electrónico o de manera presencial. Una vez finalizado el plazo, se hace la selección o adjudicación de la plaza. Aquí hay que tener en cuenta que el expediente académico es lo más objetivo que hay y lo más justo que hay, es decir, que se tiene en cuenta para realizar la asignación oportuna. Posteriormente se firma ese anexo donde figuran los tutores, tutor académico, tutor de empresa o institución, el propio alumno que asume, vamos a decir, esa responsabilidad de la práctica que va a realizar con esas condiciones, y también un responsable de esta oficina del COIE. Una oportunidad que asegura el éxito tras la universidad. Una de las partes buenas de meterse en el mundo laboral es aprovechar estas prácticas, ¿no? Que al final la universidad nos da la oportunidad. Yo puedo seguir haciendo prácticas extracurriculares porque son un máximo de 750 horas y yo he realizado tan solo unas pocas horas, debido a que bueno, mis prácticas extracurriculares que he hecho tenían un horario determinado, entonces todavía me quedan más horas por realizar. Mi intención es, en el segundo cuatrimestre, porque nosotros los estudiantes tenemos asignaturas por cuatrimestres, en el segundo cuatrimestre mi intención es seguir haciendo prácticas extracurriculares en alguna empresa. Muchas veces se busca experiencia en otro país y en León también se puede conseguir. No hay conocimiento apenas de las empresas que tenemos. Al final en León hay empresas muy profesionales dedicadas a, por ejemplo, al sector del marketing, que tienen muchas competencias y que nosotros los estudiantes podemos aprender mucho de ellas. Por lo tanto, al final la universidad, cuando vas a hacer prácticas, sobre todo extracurriculares, te ofrece un listado de muchísimas empresas de León muy interesantes, muy competentes, y que al final vas a poder poner a prueba tus conocimientos y sobre todo vas a poder aprender muchísimo de ellas. A mayor formación, mejores trabajos. Según la encuesta de inserción laboral de titulados universitarios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en el primer cuatrimestre de 2020, 9 de cada 10 profesionales que terminaron sus estudios de grado en el curso 2015-2016 consiguieron un empleo. Además, los estudiantes están muy satisfechos con las competencias adquiridas en su paso por la universidad, incluidas las prácticas. Mis prácticas curriculares fueron en INDEA, una agencia de marketing, comunicación muy profesional, marketing digital, desarrollo web, diseño. Y bueno, en INDEA sobre todo aprendí la parte más de estrategia de marketing, redes sociales, marketing digital. Al final era una empresa que yo quería hacer las prácticas allí, porque bueno, es una empresa que siempre me gustó mucho los proyectos que habían hecho, tenían mucha profesionalidad y bueno, tuve la suerte de que esa imagen de profesionalidad que tenía no solo se mantuvo cuando hice las prácticas, sino que además se vio superada, ¿no? Porque me trataron muy bien, aprendí muchísimo y pude sobre todo poner a prueba mis conocimientos. A pesar de la pandemia, la última generación de universitarios está más preparada que nunca, un bache en el camino, pero que superarán para alcanzar un futuro laboral. Hoy echamos la vista atrás para recordar a los miles de leoneses que hicieron las Américas a finales del siglo XIX. Argentina, Cuba y México fueron en ese orden los destinos. Viajes en barco en busca de oportunidades que muchos encontraron y que les dejó para siempre al otro lado del Atlántico. Son las vidas que recuerda la Fundación CEPA en su museo La Inmigración Leonesa en León Capital. Los lazos entre León y México se empezaron a labrar hace unos cuantos siglos, prácticamente desde el descubrimiento de América, pero hubo un momento donde la emigración de leoneses al país azteca fue mayor. Un proceso migratorio que comenzaría en 1885, cuando la situación económica en la provincia se tornó delicada. El antes y el después lo marcan las crisis agrarias de finales del siglo XIX, que provocaron que muchísimos pequeños campesinos de repente se encontraran sin nada que aportar a la economía familiar. Así que surgió la idea de viajar a América, algo que ya tenía precedentes, es decir, los leoneses hemos sido conquistadores, hemos estado en la conquista de México con Hernán Cortés, hemos participado en la conquista de Perú. América no es un continente ajeno.
La Casona de los Pérez es desde hace casi 2 años la sede de un sueño, el de la Fundación CEPA, a través de 2 leoneses ilustres que hicieron las Américas, los hermanos Cesario y Pablo González Díez, sobrinos de don Pablo Díez, uno de los fundadores de la cervecera Modelo. La primera persona de la familia que viaja a México en 1905 y que es uno de los fundadores del Grupo Modelo, es una persona que tiene un fondo filantrópico muy importante, que siempre quiere que los trabajadores estén contentos, se preocupa de la vida de sus trabajadores, crea escuelas allí para que sus trabajadores, los hijos de sus trabajadores, puedan educarse. Un palacete encargado a Miguel de Cárdenas en 1926. Su propietario, Miguel Pérez, labraría con sus manos el valioso artesonado de una vivienda que hoy guarda los secretos del sueño americano de muchos bercianos, maragatos o leoneses de la montaña que emigraron buscando una vida mejor. Un proyecto inspirador para niños y jóvenes en los valores del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y la constancia que aquellos hombres y mujeres tuvieron y consiguieron en tierras mexicanas. México fue una tierra muy cálida para ellos, o sea, realmente se les acogió francamente bien, ellos se sintieron allí muy bien y hicieron mucha piña entre ellos. El museo rememora aquel viaje que arrancó en los puertos de Santander o de Coruña a un destino al que no sabían siquiera si llegarían por las condiciones que soportaron, con elementos como el propio barco, las maletas con las pocas cosas que se llevaron o los valores de las tierras que dejaron atrás. Evitar las famosas quintas o levas que entonces ya se estaban produciendo con ocasión de la independencia de Cuba, de la guerra de Cuba, de las guerras de África que causaban tantos cientos de muertos y que eran tan dañinas para las familias y que se cebaban en los más pobres que no podían pagar por no ir a la mili, por entendernos, y muchas de esas familias preferían dar un dinero a sus hijos para que buscaran un futuro en América y no perdieran la vida en África en guerras que no tenían sentido para un leonés. Más de 8.000 leoneses se fueron antes, en 1895. Pues incluso se casaban por poderes y entonces ya una vez que eran marido y mujer, aunque él nunca hubiera regresado y estuviera en México o en Argentina, donde fuera, su mujer luego era la que ya como esposa se trasladaba a vivir a México en este caso, ¿no? Casi 55.000 entre 1911 y 1929. Todos éramos negros que salimos de África y que se molesten en mirar cómo era el hombre de Arintero, del cual desciende el 99% de la población leonesa, que era una persona de tez mulata y de ojos claros. Somos descendientes de los romanos que invadieron este territorio, de los suevos que llegaron aquí, de los visigodos que vinieron desde Rusia o desde el Báltico, o de los vikingos que de vez en cuando quedaron, ¿no? Evidentemente todos somos hijos de alguien que en un momento determinado lo pasó mal y vino buscando un futuro mejor. Y en torno a 5.000 en la posguerra. Más económica de leoneses que buscaban un mundo mejor, pero también hubo una emigración política precisamente del bando republicano, ¿no? El viaje no fue fácil y los inicios tampoco. Pues ahí empezó mi vida de venir a México y cargando bultos y levantando pedidos y siempre hay chascarrillos, había muchos españoles en las calles del centro, lo que son Mesones, artículo 123, Uruguay, todas las calles del centro de México. Y yo viví con mis tíos como 1 año. Por lógica no me pagaban nada porque me daban de comer y caminaba como loco todos los días para ir en la noche a la casa. Sí, pues ahí vendíamos de todo, jabón, vinos, salchichonerías, había de todo, pero era la tienda de no hay, porque no había para surtir bien la tienda. Entonces venían y hay tal cosa, hay la otra. Pues no, hasta que poco a poco lo fuimos levantando. En México se viene a trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y si es necesario trabajar y si es necesario dormir en el mostrador. Dice, el sábado pasas por aquí a las 4 con tu tío y yo te voy a llevar te va a buscar trabajo en la Merced. Son algunos de los testimonios que se muestran en el museo, todos ellos ya hijos o nietos de inmigrantes que nunca volvieron a casa. Pero desde 1500 tenemos presencia leonesa en América, casi podríamos decir que de forma ininterrumpida. Algunos tuvieron tanto éxito que realmente volver a León era volver a las raíces. El inmigrante leonés hace piña,
El inmigrante gallego hace piña, el asturiano también, pero menos que los gallegos y los leoneses. El museo muestra también los diferentes empleos que tuvieron, desde los abarroteros, ultramarinos, como los conocemos en España, hasta industrias textiles o las panaderías, valiéndose de los conocimientos de panaderos que muchos leoneses de la montaña tenían. El éxito se labró con el trabajo duro, año a año, mes a mes, día a día, de un hombre que fue Pablo Díez, después de sus sobrinos, como estos que fundaron la fundación, don Cesario y don Pablo, y posteriormente de esa tercera generación, como pueden ser ahora los que un poco lideran también este proyecto. Es decir, el éxito se gana, no lo regalan, pero también hay mucha gente que ese éxito lo ha querido devolver a su tierra. Una vida en un país nuevo en el que no quisieron perder sus orígenes a pesar de la distancia. La agrupación leonesa en México es muy numerosa. Allí se conservan tradiciones como los bailes regionales. Este museo está promovido por una de aquellas familias, la de don Pablo Díez, a través de sus sobrinos Cesario y Pablo. La cervecería Modelo tiene también su rinconcito en este museo. Su sacrificio les valió para conseguir grandes cosas. Por eso han querido devolver a su tierra en estas décadas parte de lo conseguido. Una forma de ver el éxito en la familia, que siempre hay que devolver una parte. Tenemos esa provincia leonesa de América, a la cual podemos sacar mucho potencial porque es gente que ama esta tierra, pero que también ama el país que se lo ha dado todo, como pueda ser México o Argentina. No solo este proyecto, también Soltra, la residencia de Vega Quemada o el propio santuario de la Virgen del Camino. Vuelve buscando pues ese prado donde estuvo de pequeño, ese pico al que le costaba subir con su padre, esa iglesia donde pasó frío en un banco, es decir, esas raíces, porque al fin y al cabo todos somos lo que somos, no tanto por nuestras vivencias como por las vivencias de la infancia. Y hay muchos escritores que hablan de eso, que nuestra auténtica patria es nuestra infancia, y la infancia de toda esa gente está en León. Un museo que se ha producido íntegramente en México, donde los lazos con León están más vivos que nunca gracias a esa filantropía. Con esos testimonios, ese recorrido por aquella inmigración leonesa del siglo XIX, nos despedimos, pero ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días y lo hará con nuevos temas. No nos fallen, aquí les esperamos. Adiós.